Si en este momento estás con un mate en la mano, una historia a medio escribir en tu computadora o un libro esperando que lo vuelvas a agarrar, y algún que otro hijo, humano o mascotero, haciendo lío en alguna parte de tu casa, probablemente este podcast sea para vos, porque así estoy yo. Soy Jackie Grasso, escritora, mamá y alguien que decidió que crear, escribir y maternar pueden ir de la mano. Bienvenidos a Jackie en voz alta. Antes de arrancar, quiero contarte un poco quién soy, por si llegaste hasta acá y todavía no me conoces. Soy Jackie Grasso, escritora de romance erótico, mamá de Luchi, un niño neurodivergente, y alguien que durante mucho tiempo trató su sueño de ser escritora como algo que hacía cuando sobraba el tiempo. Pero que decidió que ya era hora de dejar de jugar a ser escritora, para convertirse, creerse y actuar como una, porque eso es lo que soy. Tengo 4 novelas publicadas: Alma dañada, 3 semanas en Nueva York, Musa perdida, estas 3 son romance erótico, y Bendición e infierno, un romance así cortito que me robó el corazón. Y desde hace un tiempo en mi cuenta de Instagram comparto textos de todo tipo: ficción, retazos de mi día a día y las aventuras de Luchi que dan para varios libros, te lo juro. Tengo personajes que no me dejan dormir y una vida que no para. El trabajo, las terapias, el mate que muchas veces lo tomo frío, el documento abierto a las 11 de la noche. Todo eso es parte de mi hermoso caos. Hace poco terminé una instanovela que tendría que haber durado 2 meses, pero duró 6. La empecé en diciembre y por ciertas cuestiones de la vida se atrasó un poquito más de lo planificado, pero cerrarla fue una de las cosas más lindas que viví en este 2026. Después de eso, preparé mi oficina para empezar a trabajar con mi nuevo proyecto de escritura. Imprimí el manuscrito de lo que ya tengo escrito y si bien todavía no te voy a contar el nombre, te puedo contar que tengo muchas ganas de sentarme a trabajar con este par de personajes que no dejan de hablarme a la cabeza. Quiero que sepas que en este último tiempo algo hizo clic. Esa sensación de que me piquen los dedos y que me den ganas de escribir volvió después de haberse ido sin avisar. Y creo que no es casualidad que justo en este momento haya decidido arrancar todo esto, el podcast, volver a escribir, trabajar mi contenido de una forma diferente. Creo que el tema de hoy tiene que ver con todo eso, con dejar de esperar el momento perfecto y empezar igual. Bienvenidos a Jackie en voz alta. Nuestro tema central de hoy se llama Dejé que otros dirijan mi creatividad y terminé bloqueada. Estuve al menos 2 años bloqueada. No un bloqueo total. Comenzaba a escribir, arrancaba novelas, instanovelas, textos, pero no les daba continuidad. No les daba un final. No completaba el proceso. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ver con la falta de inspiración o con el síndrome del impostor. Me decía que ya no tenía ideas, que estaba cansada, que la maternidad, que el trabajo, que la vida, que todo me había dejado sin espacio para escribir. Y sí, todo eso influye, la vida pesa. Hay días que sostener el día a día consume toda la energía que uno tiene disponible. Pero hace poco me di cuenta de que había algo mucho más profundo pasando. Porque no era que las historias habían dejado de venir a mi cabeza. Tengo una fila de personajes ahí, en mi mente, esperando que abra la puerta de la oficina. El problema era que, llegado a cierto punto, dejaba de confiar en ellas. O mejor dicho, dejaba de confiar en mí. Dudaba de mis decisiones, de mis personajes, de mis escenas, de mis finales. Dudaba de una pluma que durante años me había llevado a publicar 4 novelas. Y de pronto parecía necesitar la aprobación del resto para seguir avanzando. ¿Te suena?
Creo que eso nos pasa mucho más de lo que imaginamos. Empezamos un proyecto lleno de entusiasmo y poco a poco aparecen las voces. Pero no son las voces de los personajes contándome la historia, son otras voces. La del algoritmo, la del mercado, la de la mentora, la de la colega con más o con menos experiencia, la del familiar que te pregunta si eso realmente sirve para algo, incluso la de quienes nos quieren y nos aconsejan con la mejor intención. Ninguna de esas voces es mala por sí sola. El problema aparece cuando hacen tanto ruido que no nos dejan escuchar la única voz que realmente importa, la propia. Y entonces dejamos de crear desde el deseo, empezamos a crear desde la aprobación. Escribimos pensando si va a gustar, publicamos preguntándonos si tendrá suficientes me gusta. Medimos el valor de una idea por la reacción que genera, en lugar de por lo que nos hizo sentir a nosotros mientras la construíamos. Buscamos un permiso invisible para avanzar, como si necesitáramos que alguien nos dijera, sí, vas bien, puedes seguir. Lo más curioso es que esa necesidad de validación nunca se llena, porque cuando conseguís la aprobación de una persona, aparece otra opinión distinta. Cuando resolves una inseguridad, nace una nueva. Cuando alcanzas una meta, el horizonte se corre un poco más adelante. Vivir esperando que la afuera confirme cada paso es caminar siguiendo una brújula que siempre apunta hacia un norte que no es el tuyo. En mi caso, eso fue apagando mi escritura muy despacito. Dejaron de picarme los dedos. No pasó de un día para el otro, pero casi sin darme cuenta empecé a preguntarme demasiado qué pensarían otros de mis historias. Y hubo algo más, algo que me cuesta mucho admitir. La mirada ajena me empezó a doler. Empecé a asociar el silencio con desinterés, a pensar que si quienes estaban cerca no creían en mi trabajo, quizás el problema era mi escritura. Quizás el problema era yo. Y sin querer les otorgué más autoridad sobre mi escritura que a los personajes que me estaban esperando en esa oficina mental. Algunos pacientemente, otros ya organizando un piquete. Pero ayer, mientras escribía la nota de autora para la instanovela que había terminado, caí en la cuenta de que las voces nunca se habían ido de mi cabeza. Quien se había alejado era yo. Me había alejado de la forma en la que siempre escribí, dejándome sorprender por mis personajes, permitiéndome jugar, equivocándome, siendo brújula, cambiando de rumbo sin pensar si eso era lo correcto o lo que alguien esperaba de mí, cambiando de rumbo porque a mis personajes se les cantó. Cuando a fines del año pasado decidí retomar un manuscrito abandonado y reescribirlo, hice algo distinto. No pedí opiniones, no consulté si la idea era buena, no mostré capítulos, me senté y escribí, y nació Trato Hecho, que es la instanovela que terminé. Y fue como reencontrarme con esa parte de mí que estaba perdida. Los personajes volvieron a hablar, volvieron a pelearse entre ellos, volvieron a despertarme a cualquier hora porque necesitaban contarme una escena, pero sobre todo volví a disfrutar. En la cuenta El viaje de Pandora en Instagram leí una frase que decía, a veces lo que bloquea tu expresión es que no te estás dejando hacerlo a tu manera. Y me reí sola. Sentí que resumía en una línea todo lo que me llevó 2 años a entender. Porque cuando decidí volver a escribir sin permiso de nadie, cuando dejé de preguntarme si esta era la historia correcta, si era el camino correcto, la forma correcta, entendí algo, que no existe una única forma de hacerlo, pero sí existe la mía. Durante 2 años pensé que estaba buscando inspiración y hoy entiendo que lo que estaba buscando era volver a confiar en la escritora que siempre fui. Mi voz nunca desapareció, solo quedó sepultada bajo el ruido del mundo, y mi trabajo no fue encontrarla de nuevo, fue hacer suficiente silencio para volver a escucharla. Porque a veces lo que bloquea nuestra expresión es que dejamos de permitirnos hacerlo a nuestra manera. Y te cuento que cuando yo me dejé fluir, me volvieron a picar los dedos.
Bueno, antes de cerrar, les voy a presentar una sección de este podcast que se llama Me lo anoto. El me lo anoto de este episodio viene de un libro que recomiendo siempre, que es Tu amiga la escritura, de Juana Riepenhausen. Perdón si pronuncio mal el apellido. Dice así: escribir da miedo y está bien que así sea. Como cualquier amistad, la escritura requiere un proceso de conexión y compromiso. Es una exploración que involucra el cuerpo y el alma. No se puede amar ni se puede escribir sin perder algo en el camino, ya sea vergüenza o protección. No tengo más nada que agregar. Eso lo dice todo. Bueno, hasta acá el primer episodio de Jackie en voz alta. Gracias por quedarte, en serio. Sé que el tiempo es lo que menos sobra y que hayas elegido pasarlo acá conmigo significa muchísimo. Si algo de lo que hablamos hoy te resonó, te pido una sola cosa. Compartilo con alguien que también escriba, que también cree o que también esté buscando volver a confiar en sí mismo. A veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en esto. Y si querés seguir el día a día de todo esto, el proceso, el caos, los personajes que no me dejan dormir, me encontrás en Instagram como @jackiegrasso.escritora. Nos escuchamos y nos leemos pronto.